doctora. Sea usted muy bienvenida a la programa La Receta Médica de la Z, doctora. El primer programa de salud de República Dominicana. Usted hoy la va a escuchar República Dominicana y el resto del mundo. Muchísimas gracias, es un privilegio y un honor. Quedé impactada con la información del dengue, de verdad que sí. Sí, sobre todo, doctora. Y ahora lo que planteaba la doctora con relación a la basura. Mucho ojo a las autoridades ahora 24 de abril, donde asumen los nuevos que van a dirigir los cabildos, los nuevos alcaldes. Ustedes saben que es un periodo de transición, Roberto. Muchos se descuidan. Entonces hay enfermedades producidas por vectores, como es la misma leptospirosis, está también el dengue, porque si usted deja la basura en los alrededores de las casas, ¿qué hace? Donde quiera que cae, hasta en una tapita de refresco, en un cascarón de huevo, hay agua limpia, y ahí se cría el dengue. Entonces, es importante, señores, que estos que van a asumir inmediatamente hagan jornadas de limpieza. Hay una situación en Los Alcarrizos que está lleno de basura, no solamente Los Alcarrizos, sino que por esta transición se pueden descuidar. Atención, Ministerio de Salud Pública, porque parte de las estrategias son las alianzas con los ayuntamientos. Entonces, mucho ojo con esta transición. Los famosos departamentos de ornato de los ayuntamientos que funcionen. Pero no sé, yo creo que los que perdieron no debieron esperar simplemente, ni siquiera por el asunto del dengue. Debieron estar activos, debieron trabajar, debieron tener como un rezago. Entonces, como no querer invertir el que se va. Una especie de España boba en los ayuntamientos. Sí, pero salimos afectados nosotros, la población. Bueno, pero es importante que la población vea, Roberto, esos individuos, no importa el partido que sea, que han dejado en esa España boba la responsabilidad de la salud del pueblo. Correctamente. Y que la gente no vuelva a pensar más en ese tipo de votos. Exacto. Sí, porque usted en su casa puede tener la basura bien recogida, pero si no pasa el camión, ¿qué pasa? Se va acumulando y esto trae enfermedades. Claro, entonces el Ministerio de Salud Pública debe de hacer un esfuerzo junto con lo que son los ayuntamientos y sentarse en este proceso de transición de los gobiernos locales. De los gobiernos locales. Pero bueno, es una gobernanza. Bueno, señores, el tema es muy importante. Sabemos lo importante que es hablar de esos temas de dengue en República Dominicana, pero hoy tenemos nuestra querida invitada, la doctora Rodríguez, que nos va a hablar sobre la sordera en los niños. Doctora, ¿cómo podemos definir la hipoacusia y cómo nosotros podemos hacer un diagnóstico de nuestros niños cuando tienen esa deficiencia al oír? Bueno, es importantísimo primero saber, la sordera per se es la limitación o la disminución de la capacidad para escuchar, la capacidad auditiva. En niños es muy importante la observación y detección temprana, porque influye mucho en lo que se llama el desarrollo del lenguaje. Claro. Entonces, esa es una de las razones por las que quise traer el tema, porque existe el tema de que en estos días presentamos el Día Internacional del Autismo. Y hay muchas confusiones con relación a cómo se hacen varios diagnósticos que pueden confundirse con sordera, y el autismo es uno. La interacción del niño con su entorno depende de su capacidad de percibir auditiva, lo que se le está tratando de informar, sea por vía visual o sea por vía auditiva. Si no tiene capacidad para escuchar en los primeros 3 años de vida, tampoco desarrolla la comunicación verbal de la misma manera, y el aprendizaje es mucho más lento. Incluso hay estudios que se han trazado que han mostrado que el retraso en el aprendizaje a nivel escolar viene en niños con sordera porque tienen que tener una atención bifocal, tienen que levantar la mirada para captar lo que van a interpretar y plasmarlo por escrito. Esos niños entonces se hacen antisociales, doctora. Muchas veces tienden a ser ensimismados, a aislarse un poquito. Pero usted ha dicho algo muy importante. ¿Es posible que entonces algunos niños que estén diagnosticados como autistas sea problema de sordera? Claro, porque fíjese qué sucede. El tema de la comunicación y la interacción en el autismo se ve limitado por una condición del paciente, pero el diagnóstico per se se establece cuando ya uno ha descartado varios factores y la sordera es uno. Es decir, nunca se va a poder establecer, que eso lo quiero aclarar a la población, que hay un paciente con autismo si no se ha hecho una prueba de sordera. Sí, porque a veces ¿qué hacemos? Hacemos el test psicológico. Exacto. Y nos olvidamos de la parte física, por eso es un manejo multidisciplinario. ¿No es así, Roberto? Usted como psicólogo. Es indiscutiblemente. Es un manejo multidisciplinario. Doctor, ¿y cuál sería la sintomatología de una madre
que tenga su niño de un niño, ¿no? De 3 años, 2 años, que, o sea, que ¿qué le debe llame la observar atención, la qué madre? debe de observar ella para saber si su niño escucha. Exacto. Yo diría no de 3, a veces niños ya pequeñitos, menos de un año, porque el hecho de un ruido debe despertar el interés al niño, ¿no? Quizás hasta de una mirada o de un espanto. De mencionar su nombre. De un espanto. Hay un desarrollo neurológico que se ve en diferentes etapas. Por ejemplo, desde el momento del nacimiento hasta los 3 meses, nosotros podemos ver cómo progresivamente el niño va abriendo, parpadeando al sonido que recibe, o incluso girando la cabeza al percibir un ruido estruendoso, que se cayó algo, un palmoteo. Eso puede despertar la necesidad de él movilizar la cabeza para entonces detectar de dónde viene la fuente del ruido. El hecho de que el niño no presente ningún tipo de respuesta puede ser un indicativo de sordera. Recordemos que los primeros 2 años de vida es muy difícil de diferenciar lo que es el autismo de la sordera. Sin el estudio no se puede establecer que hay sordera, simplemente por mirarlo, pero podemos tener ciertas pinceladas, como por ejemplo la movilización de la cabeza. Los niños se espantan con los ruidos también, y ya más adelante, en el transcurrir de los meses, comienza la verborrea, comienzan a gorjear. El niño gorjea porque escucha palabras y quiere transmitir las mismas palabras. Incluso en las redes vi un niñito de 1 mes y medio precioso que trató de decir te amo, y el sonido que emitió fue lo más parecido, y lo publicaron en Instagram, y eso quedó bello, pero eso fue algo de percepción del sonido, no del significado. Entonces progresivamente van entendiendo el significado en la medida en la que las expresiones de los padres van acompañados del sonido. Hay niños que usted lo ve en su desarrollo que van muy bien, a los 5 o 6 años, a los 4 el niño está hablando, se interactúa con los demás niños, pero vemos que después se aísla. ¿Cree usted que ha perdido? ¿Cuáles serían las causas de la sordera en este niño? Que a veces se confunde el diagnóstico. Si puede perder la audición el niño a esta edad. Y también, doctora, para que usted responda a esta inquietud mía, el hecho de que yo tengo madres que van con sus hijos allá al consultorio y me dicen, doctor, todavía mi hijo tiene ya 2 años y aún no dice papá ni dice mamá. ¿Qué puede haber ocurrido? Si también tiene que ver mucho con usted habló que afecta la parte del habla y del aprendizaje. Claro. Primeramente, para responder a la doctora, con relación a la pérdida de la capacidad después de haber adquirido el lenguaje, ya eso es una hipoacusia postlocutiva. Es bueno saberla clasificar. Las prelocutivas son de 3 años, de 0 a 3 años. Es decir, son el periodo en el que el niño desarrolla la sordera o nace con la sordera, que no ha adquirido la capacidad para hablar o no ha adquirido el desarrollo del lenguaje, que es la capacidad de expresar, de fonar, de articular palabras, o lo que articula está tan deforme que no puede ser interpretado. Esa es la sordera que se presenta en ese periodo de tiempo. Existe sordera prelocutiva, o sea, que se generó en ese periodo de tiempo, pero se detecta a los 4 o los 5 años. Su pregunta iba dirigida a si ya habiendo hablado comienza a aislarse. Sí se puede desarrollar. Ese es pos. Ok, postlocutiva sería después de los 3 o 4 años, cuando ya ha adquirido el lenguaje, pero entonces se puede manifestar por haber tenido algún tipo de trauma o haber tenido infecciones recurrentes que dañen las terminaciones nerviosas a nivel de oído y que generen inflamación y presión a nivel de nervios que provoquen que haya un cambio. Recuérdense que la audición, o sepan que la audición es una percepción de sonido, pero el sonido viaja por vibración a través de una corriente en el nervio. Vamos a decir que el nervio es como un cable eléctrico, o a través del hueso que lo rodea como una vibración. Entonces, si se pierde la capacidad de que el hueso vibre o de que el nervio conduzca esa capacidad electrónica hacia su punto destino, que es hacia una celulita que capta ese sonido específicamente, entonces ya usted puede presentar una sordera. Súper interesante su explicación, doctora. Y recordarme un poquito de anatomía, que justamente en el oído medio que se encuentra el huesecito más pequeño del cuerpo humano, que mide 1.2 a 3 milímetros, que es el estribo. Así es, doctora. Es un detalle fino. Es un detalle fino, pero que nunca me olvido por la importancia que tiene. Fíjese que, doctora, que usted hablaba que
menos de 3 años y después de 3 años. Entonces nosotros como médicos ginecólogos tetra, la importancia de las consultas prenatales y el chequeo prenatal de nuestras pacientes. Si nosotros tenemos una paciente que sufre de una citomegalovirus o de una rubeola, estos pueden ser causas de sordera en nuestros niños. Claro. O sea, adquirirlo intraútero. Claro. Por eso usted habló como causa infecciones virales, pero también hay factores hereditarios. Si tenemos padres o madres con esos trastornos, ¿pueden nuestros niños nacer con esa condición? Sí, nacen con esa predisposición. Pero pueden uno desarrollarla. Por eso es que existen casos en los que se le administra un antibiótico a una persona y no tiene el mismo efecto que otra. Hay antibióticos que son tóxicos para el oído. Sí. Pero si ya la persona tiene una predisposición a presentar sordera por genética, el uso de ciertos antibióticos puede llevarlos más rápido. Los factores del estéreo del ambiente. Doctora, hay antibióticos, también otro tipo de medicamentos diuréticos. 2 preguntas. Si la sordera viene por alguna lesión que se haya causado el niño o el mismo adulto, ¿se puede corregir? Depende, fíjese, depende de la sección del nervio. Si el nervio cuando se perdió, que se cortó, se segmentó completo y se puede hacer algún tipo, dependiendo de lo que sea, del punto donde sea, se puede hacer algún tipo de eliminación, sea de las esquilas de hueso y demás. Existe la posibilidad de que las fibras se reconecten, pero ya al ser tan pequeño el nervio auditivo, dependiendo del punto donde esté, es muy difícil simplemente asumir que una persona va a entrar a reparar, ¿entiendes? Entonces, hay casos que se recuperan porque las terminaciones se unen de nuevo, pero hay casos que no tienen. La otra pregunta es que las mismas bañeras que le preparan a los muchachos siempre lleva el potecito, el envasecito del hisopo. Es recomendable. Qué buena pregunta. Dicen en mi campo, jurungando. Nunca. El oído, yo le digo a mi paciente, los oídos se limpian con los codos. Si no le cabe el codo, agarre la rodilla, que usted puede. Y una forma de decirle que es imposible. Claro. Si el contenido que puede salir hacia afuera, no introducir el no voy a negociar eso con ni siquiera él. Limpie su pabellón. Doctora, usted dice que por eso están los otorrinos. Que por una infección puede perder la audición. Puede pasar desapercibido que la madre en ningún momento se dé cuenta que el niño tenga una infeccioncita y eso poco a poco vaya perdiendo la audición. Claro, los casos de citomegalovirus son los casos que yo más frecuentemente veo que los pacientes no presentan muchas manifestaciones fuera de dolor, y a veces se acostumbra en las emergencias y los padres a medicar el dolor por la hora de la madrugada a la que se presenta, por la escasez de recursos para ir a un centro médico, a veces la misma ignorancia de la persona que los atiende en emergencia, porque hay una situación que hay que decirla, que le dan un analgésico, no tienen un otoscopio, un dolorcito de oído, y si lo vieran tampoco sabrían reconocer, entonces simplemente se medica con un analgésico cualquiera que tiene un efecto a nivel de músculo, que no tiene efecto a nivel de ciertos tejidos. Pero entonces esos niños que están en natación, esos niños que están en natación, doctora, que siempre tienen ese dolorcito de oído, ¿usted recomienda que tengan una cita con el otorrino? Claro, pero es que la audición se debe de revisar anual. Los estudios auditivos se hacen anuales. De hecho, por la etapa de vida del paciente se puede asumir cuál estudio se debe hacer. Por ejemplo, los primeros 3 meses de vida se pueden hacer emisiones autoacústicas. A partir de ahí ya hay una neurología desarrollada de manera que se pueden hacer potenciales, que es como un electroencefalograma que ya mide cada punto de diferentes nervios interconectados para ver hasta dónde llegó la capacidad de audición. Doctora, a partir de qué edad se hace la audiometría y cómo nosotros podemos en un recién nacido hacer qué tipo de examen para uno determinar, sobre todo si es un prematuro. Los prematuros tienen muchos factores para quedar con este tipo de grado de sordera o de hipoacusia. ¿Existe algún tipo de mecanismo para hacer este diagnóstico? Claro que sí, las emisiones autoacústicas nos dan la información sobre si el paciente está captando sonido o no. Es bueno mencionar que el estudio aislado no da el diagnóstico. Me explico. Se le hacen emisiones, se le hace timpanometría, pero eso tiene que ir acompañado de un buen examen físico que pueda complementar, porque hay casos que el paciente no solamente viene con el diagnóstico de sordera, sino que tiene otras comorbilidades que le pueden avisar. El caso del síndrome de Down. Pero, doctora, usted estableció el citomegalovirus. El pueblo común no sabe lo que es eso. Entonces, ¿existe alguna condición
que las madres que nos escuchan tenga un niño que tenga citomegalovirus, alguna sintomatología que pueda hacer una alerta, que usted le diga, mire, si usted ve esto y esto y esto en un niño, a su hijo. Lo que pasa es que el dolor intenso que acompaña una infección por citomegalovirus puede imitar el dolor de un herpes virus y el dolor de una infección de oído medio que no sea viral. Es decir, el hecho de que los síntomas sean... La alerta es el dolor de oído. Sí, los síntomas son muy inespecíficos. Exacto. Por eso es que el chequeo es importante y no se debe minimizar un dolor de oído. O sea, cualquier dolor de oído, el pueblo que no escucha debe acudir rápidamente y dejarse de inventar, de que orégano poleo, tostado. No, a mí me echaban pipí, doctor. Ay, Dios mío, por Dios. Y el propio mío, por suerte que era el mío que me lo echaba. Ay, santo. Bueno, una de las cosas que yo siempre le digo a mis pacientes, usted viene con orégano a la consulta y lo único que se puede ver a través de la otoscopía es el orégano. No me hagan porque eso. arropa toda la misma. Ay, Dios mío. Esa cosa negra. Eso tiene que quedarle claro al pueblo. Claro. Si su hijito tiene un dolor de oído, de una vez al otorrino. No invente con más nada. Bueno, vámonos a una pausa. Regreso, continuamos en la receta médica de la Z.